Continuando con el desarrollo de los contenidos, en esta oportunidad veremos el tema 1.2, gráfica de una función. Tenemos el problema inicial como es de costumbre y en este caso se nos dice que dadas las funciones f de x igual a menos 2x y g de x igual a 2x cuadrado, nos pide primeramente elaborar la gráfica de cada una de ellas. En este caso hay que tomar en cuenta que la gráfica de f es una línea recta, mientras que la de g es una parábola, tomando en cuenta la forma de su función. En el número 2 se nos pide trazar algunas líneas rectas verticales en cada gráfica. Y se nos pregunta ¿cuántas veces corta la recta vertical a las gráficas de f y de g? Hay que comprobar mediante esas líneas verticales. En el número 3, si se continúan trazando rectas verticales, ¿cuántas veces cortará las gráficas de la función f y g? Veamos, vamos a dar la solución al problema. Primeramente, vamos a elaborar la gráfica de cada una de ellas. En la función f, ya se nos mencionaba que es una función lineal y su gráfica es una línea recta que pasa por el origen, es decir, corta en el plano cartesiano en el origen, o sea 0.0 o 0,0. A partir de eso, podemos observar también que mediante la pendiente, si x aumenta una unidad, es decir, x igual a 1, entonces f de x disminuye 2. Es decir que la función de f de x igual a menos 2x se representa a la derecha. Acá, como podemos ver en una función lineal como esta, la pendiente que está dado por a es negativa, es decir, de que f de x siempre va a disminuir. ¿A qué me refiero? Que cuando x aumenta una unidad, es decir, yo me ubico en este punto, que en este caso es menos 1,2 este punto. Pero si en este caso x aumenta una unidad, y va a disminuir 1, 2 unidades. Lo mismo sucede desde este punto, si x aumenta una unidad, y disminuye 2 puntos. De eso se trata la pendiente, ¿verdad? Entonces, a partir del punto de origen que ya hemos determinado, que es 0,0, que es este punto, podemos determinar un segundo punto mediante la pendiente. Es decir, que cuando x aumenta una unidad o x es igual a 1, y disminuye 2 o f de x disminuye 2 y llegamos hasta este punto. Lo colocamos ahí y ese punto va a estar dado por las ordenadas 1, menos 2. Al tener estos dos puntos yo ya puedo graficar dicha función. Entonces ya he graficado la función de f de x, o sea, menos 2x. Ahora bien, veamos la siguiente función de g. En la gráfica de la función g podemos observar que es una parábola y este tiene un vértice en el origen, es decir, en 0,0. Para graficarla nada más hay que buscar otros dos puntos, tanto a la izquierda como a la derecha del vértice. Es decir, podemos sustituir en la función x igual a menos 1 y también podemos sustituir x igual a 1. Entonces, si yo sustituyo x igual a menos 1, en donde g de x es igual a... Sabemos de que la función dada para g de x es igual a 2x al cuadrado. Entonces el valor de x cuando es menos 1 está dado por 2 por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2. Por lo tanto, el valor de g de x es igual a 2. Ya tengo el par ordenado, ya que para x es menos 1. Para f de x o y es 2. Por lo tanto, voy a ubicar el punto menos 1,2 y está ubicado en este punto. Hasta el momento llevo dos puntos, es el origen 0,0 y el menos 1,2. Me hace falta 1. Para ello,
De igual manera le voy a dar un valor a x positivo, x igual a 1. Entonces cuando g de x es igual a 1, entonces voy a multiplicar lo que es 1 al cuadrado es 1 y 2 por 1 de todo, me da 2 positivo, pero en este caso el valor de x era 1 positivo, por lo tanto el punto me va a dar 1,2. Entonces, de igual manera pertenece a la parábola indicada y lo voy a graficar en este costado. A partir de ello ya tengo 3 puntos en donde ya puedo graficar la parábola, ¿verdad? Entonces, a partir de la parábola que me representa al lado derecho, como lo pueden observar, está dada la función de g de x. Por lo tanto, vamos a proceder al paso 2 o la indicación 2, que nos menciona que vamos a trazar líneas rectas verticales en cada gráfica realizada y vamos a determinar cuántas veces cortan las rectas verticales a la gráfica de f y g. Muy bien, en el número 2 tenemos las gráficas ya realizadas y en cada gráfica se ha trazado 3 rectas verticales en diferentes puntos. Cada una de ellas corta la gráfica de f y de g según sea el caso en un único punto. Es decir, si yo trazo esta primera recta vertical o línea recta vertical, corta en este punto a la función. Si yo trazo en otro punto diferente a otra línea recta vertical, estamos observando que a la función la corta en otro punto. Si yo trazo una nueva línea recta, vamos a ver que corta en otro punto diferente, es decir, no hay un punto en donde se repita un corte, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, que ese punto identificado es un único punto que corta esa línea vertical a la función. Ahora bien, observemos en el caso de la parábola. Si yo trazo esta primera línea recta, cortó a la función en este punto. Trazo una nueva línea recta en diferentes puntos de x y me trazó acá a la función. Es un único punto. Y si trazo otra línea recta más adelante, me corta acá en este punto a la función. Entonces, ¿qué puedo concluir de esto? De alguna manera ya observamos que sí cortó la función en un único punto. Por lo tanto, de cierta manera no hay cortes con la línea recta en donde se repitan, ¿verdad? Dos cortes en la función. Ahora bien, en el número 3, pues podemos definir que sin importar la cantidad de rectas verticales que se tracen a partir de la función, cada una de ellas cortará la gráfica de la función f y g según sea el caso en un único punto. Bueno, en conclusión, ¿qué podemos mencionar? Pues que una línea trazada en el plano cartesiano, como ya se nos ha demostrado, cuyos valores de x se encuentran en un intervalo y, corresponde a la gráfica de una función si toda recta vertical trazada en un intervalo y corta la línea en un único punto. A esta manera de reconocer gráficas de funciones, que se le conoce como prueba de recta vertical, pues esto ocurre debido a la definición misma de función. A cada elemento x le corresponde un único elemento de y. Las rectas verticales trazadas en cada gráfica representan un valor específico de x. Si esta recta corta la gráfica en una función en un único punto, entonces esto indica que para ese valor de x hay un único punto o un único valor para f de x o g de x, respectivamente. Muy bien. A partir de eso, pues la demostración para este tema es todo lo que podemos mencionar. Cabe destacar, ¿verdad?, que el análisis mismo de la prueba por medio de la recta vertical consiste en determinar si las funciones al trazar la línea recta vertical es cortada en un único punto. Por lo tanto, si una gráfica es cortada en dos puntos diferentes a partir de la línea recta vertical, a partir de eso pues se define una función y se puede determinar lo que es
la gráfica, ¿verdad?